espera de poder recibir este documento. Y algunos decían, bueno, como que nos habíamos quedado en silencio después del 27 de mayo, que se concluyó el sínodo con la misa de clausura aquí en Catedral, y hasta el día de hoy se ha comenzado otra vez a hablar y a retomar el tema sobre el sínodo. No era un tiempo muerto, era un tiempo como el tiempo en el que los discípulos estuvieron en espera del Pentecostés. Fue el tiempo en el que estábamos en espera con María, la Madre de Dios, en oración, en aquel lugar en donde estaban encerrados para poder recibir la unción del Espíritu Santo. Y hoy Dios nos concede pues este documento. Un documento que es la conclusión, pero sobre todo, además del sentir de nuestro obispo, pues es también el sentir de toda la iglesia, del pueblo de Dios. El documento posinodal, como comienza este documento: si me amas, apacienta. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar. Características del documento posinodal. ¿Qué es el documento posinodal? Es uno de los documentos magisteriales escrito por un papa, que también es llamado exhortación apostólica. Se podría decir que es el tercero en importancia tras las constituciones apostólicas y las encíclicas, aunque la importancia de un documento depende de su contenido y no de la forma. En el caso nuestro, como bien lo comenta, se trata de un mensaje que el Papa dirige a una comunidad católica. El Papa, como obispo de Roma, que realiza los sínodos de los obispos a nivel universal, pues él tiene la potestad y la autoridad. En el caso nuestro obispo quiso convocar, realizar y efectuar este sínodo. Este mensaje que trae este documento a la comunidad católica es para dar indicaciones concretas sobre una cuestión en particular. Por tanto, el documento es tipo pastoral. Los papas suelen escribir estas exhortaciones apostólicas o documentos sinodales tras haber consultado a los obispos en los sínodos. La exhortación apostólica o documento sinodal establece directrices claras para que los católicos afronten con criterio las nuevas situaciones que plantea un mundo moderno. En nuestro caso, es el documento conclusivo de nuestro primer sínodo diocesano. Explico un poquito. Después de haber elegido los núcleos temáticos, en la asamblea sinodal se comenzaron a observar en una realidad muy general a nivel país, pero también en una realidad muy particular a nivel de nuestra diócesis, para que hubiera acuerdos sinodales. Esos acuerdos sinodales los vamos a encontrar ya en este documento posinodal. Esos acuerdos sinodales son cosas muy particulares que el obispo pide tanto al sacerdote como pastor, tanto a la vida consagrada como también a cada uno de los fieles laicos, que son los apóstoles y agentes de la pastoral dentro de nuestra diócesis. Por eso la importancia de este documento y la instrucción para los sínodos diocesanos de la Congregación para los Obispos y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos dice que este documento debe de ser promulgado en una solemnidad. Por eso hoy estamos celebrando esta promulgación en esta solemnidad ¿de qué? De la Asunción a los cielos de nuestra Madre Santísima. ¿Qué estructura tiene este documento posinodal? Pareciera que es un poco largo, pero no es así, es muy corto. ¿Cuál es su estructura? Tiene como portada un icono que hace referencia al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35-42. Maestro, ¿dónde vives? Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle a Jesús todo el tiempo. Maestro, ¿dónde vives? No solamente para quedarnos con Él, sino para seguir aprendiendo de Él, para seguir enseñando, para seguir nosotros absorbiendo sus enseñanzas. Por eso la actitud del apóstol o del discípulo tiene que ser: Maestro, dime dónde vives para yo poderte seguir. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Ven y lo verás. Tenemos que acercarnos a Él. Primero, a la Eucaristía, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir todas las gracias que este sacramento trae para cada uno de nosotros. Está compuesto por 10 capítulos. Los primeros 4 capítulos tienen una temática muy particular, que más adelante lo vamos a ir desglosando. Y los siguientes 6 capítulos hablan de esos compromisos o acuerdos sinodales que van a ser muy importantes. ¿Por qué? Mucho vamos a hablar sobre esos acuerdos sinodales, porque de ahí vendrán los decretos que tanto el canciller como el vicario judicial
están teniendo la tarea de poder realizar esos decretos para que puedan ser promulgados también. Un decreto nos va a ayudar a poder ordenar y unificar nuestra acción pastoral dentro de nuestra iglesia. No solamente los criterios pastorales, sino también en la disciplina o normativa para poder llevar tanto la formación de los sacramentos como también la manera de cómo poder llevar nuestra fe. Siguiente, número 3. ¿Qué temas aparecen dentro de este documento posinodal? El pasado martes, si no mal recuerdo, se publicó un comunicado por parte de Monseñor Pedro Pablo, donde nos convocaba a participar de este momento especial e histórico y lleno de gracia. En ese documento ya el obispo comienza a mencionar ciertos temas. Hoy, en la homilía, también mencionó temas que integran este documento posinodal. ¿Cuáles son esos? La cita bíblica que nos ha iluminado a lo largo de nuestro proceso sinodal es de Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice: acudían asiduamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La iglesia que ahora este tiempo exige es una iglesia no de la cristiandad generalizada en las masas, sino ahora en pequeñas comunidades. Es el ideal de nuestra diócesis particular de Cancún, Chetumal, que el obispo desee que tanto las parroquias, primero los apostolados, sus capillas, la parroquia, el decanato en nuestra diócesis, sea una verdadera comunidad de comunidades, donde lo primero que se viva sea la caridad. Por eso el obispo hablaba en la homilía sobre los rostros de esa caridad, que tiene que ser una caridad pastoral, una caridad sinodal, una caridad teologal, y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Nos da la primera luz sobre la intención de formar comunidad de comunidades, de ser imagen de las primeras comunidades cristianas. La caridad pastoral. Vamos a estar escuchando constantemente ese término en el documento, como gran foco iluminador y motor impulsor que provoca la conversión pastoral. El lenguaje de la conversión pastoral no es actual. El Papa Francisco, desde que comenzó su ministerio apostólico, hablaba de esa conversión pastoral, pero junto a ella tendríamos que lograr una conversión personal. Si no tratamos de tener una humildad o una sencillez para convertirnos, no vamos a poder lograr una conversión pastoral, porque el deseo primero sale desde el corazón, obviamente motivado por todas las circunstancias y sobre todo por la misma doctrina y el Espíritu Santo, pero también nuestro compromiso es llevar esa caridad para que se vea una conversión pastoral. Dice así: y engendrará un ardiente celo apostólico por servir y anunciar el Evangelio. Primera de Corintios 9:22, que dice: me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Y Primera de Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. Esa sería nuestra premisa, ¿verdad? Ay de mí si no predico el Evangelio. Nos toca a nosotros ser testigos, ser discípulos misioneros. Se destacan dos pilares fundamentales en este documento posinodal de la eclesiología del Papa Francisco. ¿Cuáles son? La conversión pastoral y la renovación misionera. ¿Qué tipo de misioneros quiere hoy este siglo? Misioneros arriesgados, valientes, intrépidos, creativos, entusiastas, valientes y bueno, un montón de cualidades que si nosotros miramos a los apóstoles, pues por eso estamos gozando ahora de esa herencia, de esta doctrina que ellos nos han heredado. Número 4. ¿Cuáles han sido esas fuentes bibliográficas de dicho documento posinodal? El documento de Aparecida, el documento de Puebla, la exhortación apostólica Ecclesia in América, Evangelii Gaudium, Evangelii Nunciandi, Pastores Dabo Vobis, el proyecto global de pastoral, la Sacrosanctum Concilium, documento de Santo Domingo y el Código de Derecho Canónico. Esto ha sido los documentos que han iluminado doctrinalmente este documento posinodal. El obispo ha tenido a bien poder tomar más en cuenta el documento de Aparecida y la Evangelii Gaudium, donde nos dice cómo tendríamos que ser nosotros. Primero, para ser una iglesia atractiva, donde al entrar a las puertas de la iglesia, lo único que nos reciba, además del Espíritu Santo, sea una sonrisa,
sea amabilidad, sea respeto, sea cordialidad, porque nos amamos, porque somos hermanos. Por eso nuestro obispo desea a través de este documento que tengamos esa acogida, porque no somos desconocidos, porque ya estamos marcados por el sacramento de la confirmación y nos hacemos hijos en Dios por el bautismo, ¿verdad? Bien, número 5. ¿Cuál es el lenguaje de este documento postsinodal? Se ha elegido el lenguaje sencillo y claro, ya que el texto será leído por todo el pueblo de Dios. Si en algún momento encontramos algún término que pudiera ser un tanto medio confuso, bueno, pues ahí vamos a poder investigar un poquito más para saber cuál sería su significado, ¿verdad? Se ha intentado no producir un texto abstracto, sino que sea comprensible, ágil y estimulador, a pesar de la complejidad de los temas y de la abundancia de su material, que así, después del 7 de enero del 2022 hasta el 27 de mayo del 2023, casi 2 años en todo el trabajo que se ha realizado, imagínense qué vasto pudo haber sido el contenido, pero pues nuestro obispo lo ha hecho de una manera sintética en este documento postsinodal. ¿Cuál es el contenido? El contenido de este documento se ha dividido en esta metodología de ver, juzgar y actuar. ¿Qué vamos a ver en el contenido de este documento? El espíritu del primer sínodo diocesano. Lo vamos a encontrar en el capítulo número 1. Y esta frase, de hecho, de los apóstoles 2:2 nos pudiera iluminar. Un fuerte viento llenó toda la casa donde estaba. ¿Quiénes estaban en esa casa? Los apóstoles, ¿verdad? Y por tanto, ¿cuál fue ese espíritu del primer sínodo? Ya lo decía Monseñor. Un espíritu de fraternidad, un espíritu de escucha, un espíritu de diálogo, un espíritu de comprensión y sobre todo de aceptación del uno con el otro, ¿verdad? Como también los apóstoles, en algún momento cuando reciben el Espíritu Santo, hubo un gran trabajo, ¿verdad?, de preparación que se realizó, agradeciendo a Dios por las oraciones que elevó el pueblo de Dios, por las asambleas de oración que se realizaron y todavía más por el acompañamiento de los adoradores de la Eucaristía nocturnos, ¿verdad?, que durante toda la asamblea estuvieron rezando ahí en la capilla que estaba arriba de ese lugar donde se realizó el sínodo. Presencia del Espíritu Santo en todo el camino recorrido sobre la asamblea sinodal. Sabemos que la disponibilidad de aquellos que fueron comisionados, de aquellos que fueron encuestadores, de los sacerdotes que realizaron sus asambleas parroquiales, de toda esa preparación, ese es parte de ese espíritu de nuestro primer sínodo diocesano. Un espíritu que no escatimó tampoco ni siquiera en nuestras propias capacidades humanas, sino que lo único que manifestábamos era el amor a nuestra iglesia particular de Cancún, Chetumal. Eso lo vimos, el obispo lo experimentó, se sintió la alegría, el júbilo y el amor con el cual todo este camino se realizó, porque hay esperanzas y frutos dentro de este camino sinodal. Entonces, en este capítulo número 1 de este documento veremos estos grandes retos y estas esperanzas que nos trae este primer sínodo diocesano. También encontraremos las luces y las sombras que integran nuestra diócesis, en esa realidad que se recogió de las encuestas, pero que también en el diálogo de esa asamblea sinodal pudimos nosotros percatarnos, y está en el capítulo número 2 de nuestro documento postsinodal. Esta frase puede resumir todo este capítulo: una fe católica conformista y reducida a vagas creencias no podrá resistir el embate de la nueva cultura. Sí tenemos la oportunidad y la posibilidad de reconocernos que también hemos fallado. Y al reconocer que hemos fallado y que nos hemos equivocado y que podemos tener muchos defectos y errores, ahí viene la oportunidad de poder mirar un camino lleno de esperanza, lleno también de bendiciones, ¿verdad? El capítulo número 3 trae los retos y desafíos más urgentes de nuestra iglesia particular. No me van a dejar mentir, pero los que participaron del sínodo van a leer, van a entrever, ¿verdad?, en cada una de estas líneas que realmente se escuchó esa necesidad que gritaba en muchas ocasiones el corazón de aquellos laicos que ven muchas necesidades y que piden que los pastores y que toda la iglesia pudiéramos vivir en comunión, ¿sí? El gran desafío de fondo para nuestra diócesis es esa conversión pastoral, una conversión pastoral. Otros retos y desafíos que también los vamos a encontrar en el capítulo número 3, la escasez de sacerdotes diocesanos.
Sabemos que las comunidades, por ejemplo, de Nicolás Bravo, de José María Morelos, de Carrillo Puerto, de Bacalar, del Ingenio, son comunidades que requieren de un apoyo, sobre todo de sus pastores, ¿verdad? La necesidad del gran número de comunidades implican y exigen pues un aumento de vocaciones a la vida sacerdotal, ¿verdad? Amplia y cualificada participación de los laicos. El ruido o el clamor que se escuchó por parte de los laicos fue la necesidad de una formación y un acompañamiento. Y ustedes lo mirarán que el obispo ahora menciona muchas formas de cómo poder llevar a cabo ese acompañamiento y formación. Otro tercer reto y gran desafío, la atención evangelizadora pastoral a la zona rural maya de nuestra diócesis. No podemos hacernos como ojos ciegos ante una realidad que es tangible, que es palpable de estas comunidades mayas que requieren de una atención más personalizada, una atención más cercana y sobre todo esa atención que realmente venga desde el corazón de Jesucristo, que pide que evangelicemos, además de las palabras, también con nuestro propio testimonio. Y también consolidar comunidades parroquiales dinámicas y misioneras, que ya no haya parroquias, como bien lo comentaba el obispo, como ranchos aparte, donde cada parroquia puede realizar sus propios proyectos sin tomar en cuenta la realidad diocesana. El obispo quiere que esas comunidades sean comunidades de comunidades, dinámicas y misioneras, que basándose a la luz del Espíritu Santo y conducidos por el plan de desarrollo pastoral, pues podamos hacer una comunidad entre toda la diócesis. El juzgar. ¿Qué vamos a juzgar con este documento posinodal? Primero, el punto de partida. Cómo hemos estado viviendo la caridad en nuestro tanto ministerio sacerdotal como en la vocación laical. La caridad como motor de nuestra acción pastoral. El obispo, cuando comienza su ministerio episcopal en nuestra diócesis, eligió este lema: si me amas, apacienta. El amor que tendríamos nosotros que manifestar ante la comunidad debe de ser un amor que sea correspondido. Si yo recibo de Dios amor, por tanto yo tendría que expresar también amor hacia los hermanos. Y que proviene esa misma caridad pastoral, esa conversión pastoral que ya está en el capítulo también 4. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Y lo dice el documento de Aparecida 370. Pasar de una pastoral estática y burocrática a una pastoral dinámica y misionera. Cosa concreta. Padres, las parroquias parecen ya oficinas de gobierno, porque nos volvemos burocráticos. Y este documento posinodal nos va a tratar de sensibilizar para que nuestras parroquias sean unas verdaderas iglesias, sobre todo hogares, que atiendan a la gente que se siente dolida, que se siente necesitada y que quiere ser escuchada. Es un reto, por supuesto, sobre todo que asumamos también los pastores, ¿verdad? Y la Evangelii Gaudium número 13 lo dice de esta forma: una conversión que comience por el pastor. A veces estará delante de ellos para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos, con su cercanía sencilla y misericordiosa y detectando el ánimo de las ovejas. Y en otras ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados. Ese sería el perfil de nosotros como pastores, ¿verdad? Otros rostros de esa caridad que ya el Señor hablaba y que está integrado en este documento: la caridad social. Esa caridad que no solamente es dar el pan, sino también reflejar ese rostro de Jesucristo ante nuestros demás hermanos, ¿verdad? La caridad pastoral, que se va a reflejar también en nuestras propias estructuras, en la manera de cómo animar nuestras comunidades parroquiales, en la manera de cómo concretizar también nuestra pastoral en los apostolados. Una caridad sinodal, donde nos veamos que caminemos juntos, ¿verdad? Que caminemos el uno con el otro. Una caridad presbiteral, samaritana y comunitaria, a ejemplo de esas primeras comunidades cristianas. Escuchar y discernir lo que dice la Iglesia a través de los signos de los tiempos para buscar nuevos caminos. Hay una parte muy especial que se le pide a los laicos. Los laicos deben de tomar iniciativas, deben de decir sus propias inquietudes, deben de proponer muchas cosas para
para poder alentar esa animación pastoral en las parroquias, en los decanatos y a nivel diócesis. Una programación pastoral que está inspirada en el mandamiento nuevo del amor y las comunidades primitivas y un verdadero ardor misionero. Por eso se hablaba al principio que esta calidad pastoral debe de ser el motor, ¿verdad?, que nos va a ayudar a poder potencializar todas nuestras actividades, para que antes de poder ofender, lastimar o herir a las ovejas, pues yo también tendría que reflexionar, ¿verdad?, cómo yo tendría que ser tratado para poder tratar también a los demás. Y el actual, como última parte de este contenido del documento post-sinodal. Fruto y resultado del sínodo son los compromisos sinodales, que van a estar dentro del capítulo 5 hasta el capítulo número 10. Cada uno de ellos iluminados por una introducción, que están también iluminados por este documento Aparecida y la Evangelii Gaudium, y también fortalecidos desde las Sagradas Escrituras. Cada compromiso sinodal tendrá una referencia de las Sagradas Escrituras para que nos ilumine, ¿verdad?, qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y de ahí, de esos compromisos sinodales, se presentarán los decretos necesarios para poder caminar juntos en una iglesia renovada, evangelizada y evangelizadora. Recobremos y acrecentemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Posiblemente nos dará miedo, nos dará incertidumbre poder llevar a cabo todo aquello que se nos pedirá, pero si esto es obra del Espíritu Santo y es la voluntad de Dios, con una actitud orante y una espiritualidad intensa, sobre todo a imagen de la Virgen María que dijo: he aquí la esclava del Señor, podemos nosotros cumplir con lo que el documento posinodal está pidiendo ahora, en este preciso momento, en nuestra diócesis de Cancún, Chetumal. Tuve hambre y me diste de comer. Una iglesia que en la voz y el eco del clamor de la justicia pueda contemplar la acción de Jesucristo. En las obras de misericordia tendríamos que reflejar ese verdadero rostro de una iglesia samaritana, misionera y sobre todo misericordiosa. Concluyo, ¿verdad?, en esta presentación del documento posinodal. Tenemos la firme esperanza que la sinodalidad experimental de nuestro sínodo no quede en un evento aislado, sino que se haga estilo de vida pastoral y se quede plasmada en las estructuras de los consejos diocesanos y parroquiales, comisiones y dimensiones diocesanas y parroquiales. Hemos acogido con fe y plena aceptación todas las directrices y luces del Santo Padre Francisco sobre la preparación del Sínodo Universal, que se celebrará Dios mediante en Roma el próximo mes de octubre. No podemos quedar al margen, ¿verdad?, de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo ahora. Y si Él nos está pidiendo participación, comunión y misión, esa parte esperanzadora nos tiene que alentar, ¿verdad?, para dar pasos firmes, para tomar decisiones y poder aventarnos, ser intrépidos, para poder también llevar a cabo esta animación pastoral. Los documentos emanados para el sínodo de los obispos han iluminado y guiado nuestro sínodo, y queremos incorporar en nuestro camino pastoral los lineamientos y directrices que brotarán del sínodo de la sinodalidad, especialmente en los temas de la misión, la participación y la comunión. Pongamos, hermanos, este trabajo en las manos amorosas de nuestra Madre Santísima, y lo que Dios ha comenzado en nosotros lo lleve a feliz término. Muchísimas gracias a todos, y vamos a hacer mucha oración para que este trabajo Dios lo lleve a feliz término. Muchas gracias a todos. Tenemos 200 documentos de sinodal, se les va a dar a los sacerdotes, y si sobraran obviamente también a los laicos, porque el tiraje fue ahorita muy corto, pero Dios mediante se van a hacer más para poderlo repartir a toda la diócesis. Tomen en cuenta que a partir del primer fin de semana de septiembre vamos a comenzar con los talleres a nivel decanato. Iremos a todos los decanatos para que ustedes estén atentos en sus parroquias cuándo va a ser la fecha que corresponda, y ahí se les llevarán todos los ejemplares para que todos lo puedan tener. Y vamos a llevar un estudio más a fondo de este documento posinodal y de lo que viene ya trabajándose en el primer plan diocesano de pastoral. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Vamos a escuchar al Padre Jorge de la Torre, que junto a este camino sinodal nos dará también un aviso y además también una convocatoria.
Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Yo quisiera nada más aprovechar la homilía que nos dio Monseñor Pedro Pablo, recordando esta situación de un dragón que parecería que hoy, igual que como dice el Evangelio de hace un par de días, los discípulos se subieron a la barca y parecería que todos los vientos chocaban en contra, ¿no? Pero que nuestro Señor nunca nos ha abandonado, nuestro Señor siempre ha estado ahí, nuestro Señor siempre nos ha dado un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de amor y un mensaje de paz. Cuando nuestro Señor nace, los ángeles cantan y convocan a los hombres y mujeres de buena voluntad y les dicen paz. La paz esté con los hombres y mujeres de buena voluntad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, lo primero que le va a decir a sus discípulos, a los apóstoles, a las santas mujeres es: la paz esté con ustedes. Cuando nos envía incluso de 2 a 2 y dice: vayan a cada uno de los lugares y cuando entren en una casa digan: la paz esté con los que aquí habitan. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de paz. Es verdad que libramos una batalla, pero como decía el Señor, no es una batalla de violencia contra nuestros hermanos. Es una batalla en contra de las tentaciones, en contra de todo lo que nos divide, en contra de todo aquello que atenta en contra de la dignidad de los seres humanos, de las hijas y los hijos amadísimos de Dios. Y comentaba ahorita el Padre Mario en esta parte cómo el Espíritu Santo baja en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles sobre los apóstoles. Pero yo quisiera recordar nada más que en Hechos 1, un poquito antes, dice: los apóstoles regresaron después del día de la Ascensión del Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Ahí llegaron a una casa y subieron a la sala y estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, los 11. Pero después dice: todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de ¿quién? De las mujeres, de María, de la Madre de Jesús y de sus hermanos. Esto es que el Espíritu Santo, cuando llega y sopla, no dice: pues vamos a soplar solamente sobre los obispos. No, el Espíritu Santo se manifieste en toda la iglesia para que esa iglesia lleve su amor, su paz, su esperanza. Y eso se logra a través de la transversalidad de todas las pastorales. Esta pastoral integral que necesitamos entender y que surge también del documento posinodal, tiene que invitarnos a ser realmente una iglesia sacramental. Y me explico, no me refiero solo a una iglesia que viva de los sacramentos. Sin duda, vivimos de la Eucaristía, unidos en la Eucaristía, pero somos signo visible de la gracia del Espíritu Santo en medio de la sociedad. Y si no cumplimos esa misión de ser ese signo visible y no simplemente que se encendió una lámpara para ocultarla debajo de la cama, no estamos cumpliendo con nuestra función eclesial. La iglesia tiene que salir como iglesia misionera, iglesia sacramental, a dar un mensaje. Ese mensaje es de dignidad, ese mensaje es de paz. ¿Por qué les comento todo esto, hermanos? Porque la Conferencia Episcopal lleva varios años trabajando en esta materia de paz. En el 2010 se sacó un documento que dice: en Cristo nuestra paz, México tenga una vida digna. Y como que no le hicimos mucho caso. Y las cosas siguieron complicándose. Y después en el 2023 vuelve a salir otro evento que fue convocado desde el 2020, que son los Foros Nacionales por la Paz. Estos foros estamos invitados toda la iglesia mexicana. Acabo de regresar de Jalisco y uno de los obispos decía en el foro de Jalisco: nuestro territorio está teñido de rojo por la sangre de los mártires. Hermanos, así hincapié el obispo: esto no es poética, esto no es retórica, esta es una realidad. México, a través de todas las víctimas de las violencias, del maltrato, de los sacerdotes, de los laicos, los religiosos que fallecen y de los no católicos que fallecen,
urge una reconstrucción de la paz. En Mérida, que fue la semana pasada, también tuve la oportunidad de estar allá con ellos y otros de los obispos, no es verdad. El representante de la congregación de Jesús, de los jesuitas, de la Compañía de Jesús para Yucatán, decía que en el momento en el que la iglesia se levantó, fuimos muy criticados, ¿no? Claro, ahora se levantan porque tocaron a 2 de sus sacerdotes. Y él explicaba, no nos estamos levantando porque se hayan tocado 2 sacerdotes. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se mantiene en pie pidiendo que se haga la paz, la fraternidad, pero las iglesias eran un recinto donde alguien podía entrar y encontrar la seguridad, la justicia y la paz. Y esa seguridad ha sido violentada. Y por eso urge, porque la salvaguarda ya no existe. Y urge que la iglesia entonces tome medidas mucho más efectivas, acciones más concretas. Monseñor nos hablaba de estos trabajos de aplicación. Y entre estos trabajos de aplicación, el día 21 de septiembre es el Día Mundial por la Paz. Yo les invito a todos los sacerdotes y les invito a todos los laicos y consagrados a que el día 21 nos unamos como iglesia en oración, pero también en acciones concretas de paz. Lo que ustedes quieran hacer, no hay un formato específico, se les mandarán unas reflexiones y un subsidio para una hora eucarística, pero quieres hacer una kermés, quieres hacer una fiesta, quieres hacer una caminata, pero manifiéstate unido en el amor de Dios por la paz. Y del 21 al 23 van a ser los foros nacionales por la paz, que también allá vamos a estar. Estos foros nacionales, como su nombre lo dice, la Conferencia Episcopal ha convocado a toda la República. En esta primera etapa solamente se llevaron a cabo 18 foros en lo que vamos hasta ahorita. Se espera llegar a 20 para que la próxima semana, o a 20 y cachito, para que en septiembre se tenga el foro nacional. Y después el resto de las diócesis y de los estados que podamos participar activamente el próximo año. Entonces, les hago la invitación y les aviso, hermanos, que esto está dividido en 3 etapas. La primera etapa se llaman conversatorios, que nos van a venir a capacitar por parte de la Conferencia Episcopal, por parte de la Compañía de Jesús, para llevar a cabo esos conversatorios. Una vez que se haga el conversatorio, que es escuchar a la iglesia en todas sus necesidades, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, ¿por qué no? Pero sobre todo a aquellos que han sufrido situaciones de violencia, escucharlos. Después vienen los foros, que son todas las acciones que la iglesia ha hecho y que son buenas prácticas en contra de toda esta situación de violencia, pero que tantas veces no conocemos. Y a mí me admiró ver, por una parte, todo lo que sí estamos haciendo y se desconoce, pero por otra parte, lo que desconocemos de todo lo que la iglesia está haciendo a nivel de la República Mexicana. Y hay muchísima gente que está haciendo el bien, muchísima gente trabajando, pero no se publica. ¿Por qué? Porque al mundo y al demonio no le interesa. Le interesa que tú pierdas tu paz, porque quien tiene paz puede manejar su inteligencia y su voluntad para reconstruir el tejido social. Y quien pierde la paz, quien se angustia, quien entra en una situación de congelarse, entonces no hace la labor de la iglesia que debemos de hacer. Y lo que tenemos que hacer es dejar de estar congelados y comenzar a hacer las acciones con la ayuda del Espíritu Santo, en la oración, en la catequesis, en la evangelización y en las obras concretas, en los trabajos del sínodo, en las acciones de paz que nos convoque, sea la iglesia episcopal desde la conferencia, sea nuestro señor obispo o los líderes que vayan a coordinar la vicaría de pastoral y todos los grupos que ustedes representan. Yo los invito, hermanos, a que tomemos parte activa. Ya tuvimos un primer encuentro, estuvieron presentes
la pastoral de laicos, estuvo presente en la Universidad La Salle, agradezco a Eduardo su participación y la del señor rector. Estuvimos presentes jóvenes por parte de la pastoral juvenil, agradezco a Roberto Ochoa y también a aquellos que participaron, a Marcela, a todos los jóvenes, a los jóvenes adoradores. Ya se tuvo un primer encuentro, esto ya está echado a andar. Se realizará la capacitación y se les invitará entonces a que los conversatorios, los foros y la participación nacional podamos estar todos unidos. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Muy bien, muchísimas gracias por el padre Jorge Latorre. Gracias a todos, estén pendientes de dónde pueden ustedes adquirir este documento postsinodal. Ahora, los que nos alcancen, si hay aquí coordinadores de distintos apostolados, sobre todo el Consejo de Laicos, pasen, serán a quienes se les pudieran dar los que nos sobraron, porque se guardarán algunos de los padres que no pudieron asistir. Les decimos a todos los padres que pasen, los invitamos a la palabra para poder degustar unos alimentos. Gracias a todos y que Dios les bendiga.